¿Cómo está, hermana y amiga? En este momento quiero compartir con ustedes una enseñanza de la palabra del Señor. Y quiero agradecer a mi hermana Sara Navas por esta invitación para compartir con ustedes en la página Oración de Guerra. El tema que vamos a ver es acerca de la importancia de la influencia que yo tengo en mi familia. Pero para poder iniciar, pues vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por la vida, por la salud. Gracias por esa salvación tan grande que tú nos has dado. Señor, sabemos que tu palabra es bendita y que nunca vuelve vacía. Queremos pedirte, Padre, que en este momento uses mis labios solamente para tu honra y tu gloria. Que tu nombre sea exaltado, Señor, y que cada palabra solamente sea de edificación para cada una de las oyentes. Prepara nuestros corazones y que tu Espíritu Santo nos hable en este momento. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues, ¿por qué vamos a hablar acerca de este tema? Porque usted sabe, hermana y amiga que me escucha, que sí es mucha la influencia que tú y yo tenemos y que nadie, absolutamente nadie, puede tomar nuestro lugar en nuestro hogar. Y somos de tan grande influencia que un ejemplo en la Biblia podríamos hablar acerca de lo que es el capítulo 31 de Proverbios. Usted sabe, hermana, que el escritor fue un hombre, que su madre lo que hizo es que le dijo cómo debía de ser la esposa correcta, ¿verdad? Ahora, estamos hablando de esto porque sabemos que lo que sucede hoy en el presente es producto de lo que nosotros vivimos o de la formación que obtuvimos en nuestros hogares con nuestras familias, ¿verdad que sí? La iglesia ha tenido influencia, la escuela también, pero la mayor formación ha sido en la familia. Entonces, hablando precisamente de esto, que lo que es la familia, usted sabe que ese es nuestro primer ministerio. Antes que cualquier otro, antes que cualquier otra cosa, mi primer ministerio es mi familia. Y además, que la familia es el núcleo de cualquier sociedad, lo más importante. Y el enemigo lo sabe. Así es que es atacada por el enemigo y lo hace porque sabe que si la destruye a la familia, entonces todo va a ser dañado. Y lamentablemente, como él sabe que tú y yo somos de grande influencia, él puede usarnos a nosotras. Y yo no quiero que él me use. Yo quiero hacer lo que dependa de mí para que eso no suceda. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como primer punto, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ver en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y vamos a ver lo que dice. Dice aquí: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, lo primero que tengo que ver yo es quién soy. Yo soy una persona que si le he recibido en mi corazón, he sido redimida y salvada por la sangre de Cristo, he sido perdonada. Y también sabemos que día a día seguimos siendo transformadas a la imagen de Cristo. Entonces, conforme a lo que leímos en este versículo, una de las prioridades es mi relación que yo tengo con Dios. ¿Para qué, hermanas? Para poder obedecerle. Porque de nada sirve el que yo pueda escuchar una lista de todas las cosas que yo tengo que hacer en mi hogar si no estoy dispuesta a obedecerle. Pero si yo tengo una íntima comunión con Dios, si yo tengo una relación con Dios todos los días, yo voy a conocer el pensamiento de Dios y yo voy a estar dispuesta a obedecer lo que Dios me da en su palabra. ¿Sí me explico, hermanas? Yo no quiero o yo no puedo pretender tener un hogar cristiano si yo no empiezo por mí. No puedo exigir, no puedo demandar si yo no he empezado con mi propia vida y mi relación que debo de tener con mi Dios. Ese es como primer punto. Pero después, otra de las cosas que yo puedo hacer para ser de edificación y de buena influencia en mi hogar es el pedir a Dios sabiduría. ¿Qué es lo que dice Santiago 1:5? Que si yo tengo falta de sabiduría, bueno, no lo voy a
a decir de memoria. Quiero decirlo con la palabra de Dios. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si yo no tengo sabiduría, pues se la puedo pedir al Señor. Hermanas, ¿para qué cree usted que necesitamos sabiduría? Para todo. Para todo necesitamos sabiduría en nuestro hogar. Si tus hijos están pequeños, si tus hijos están creciendo, aún nuestro propio esposo nos pide sugerencias como para saber qué decisiones tomar. Imagínate tú cuán delicada y cuánta responsabilidad podemos sentir nosotras cuando nuestros hijos se acercan a pedirnos un consejo del cual va a determinar un futuro para ellos. Entonces yo necesito de la sabiduría del Señor. ¿Por qué estamos hablando de que yo tengo que pedir sabiduría para ser de buena influencia en mi hogar? Bueno, pues yo quiero que vayamos a Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14, versículo 1, que es un versículo que muchas de nosotras podemos hasta sabernos de memoria. Dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Aquí está hablando de que una mujer que es sabia va a edificar su casa. Aquí usted sabe, hermana, que tanto lo que es casa como hogar, las dos cosas son muy diferentes. La casa es la que está construida y el hogar lo constituimos, los que vivimos dentro de esa construcción, que son el papá, la mamá, los hijos, los que transforman todo esto en paz, en tranquilidad, en todo lo hermoso que puede haber de los que habitamos en ese lugar. Entonces, el libro de Proverbios usa un lenguaje figurativo, hermanas, ¿sí? Y utiliza objetos físicos para poder enseñar realidades virtuales. Entonces, ¿cuáles realidades espirituales? ¿Cuál es el objeto físico, hermana? El objeto físico es la casa y la realidad espiritual significa de que vamos a levantar sobre aquello que se ha caído, ¿sí? Entonces, edificar significa levantar, construir, fortificar, levantar de lo que ya está destruido, ¿sí? Ahora, hermana, para poder edificar una casa, hablando físicamente, ¿qué es lo que tenemos, hermana, que hacer? Cuando nosotros nos cambiamos aquí, nos casamos, mi esposo y yo, tuvimos la oportunidad de aprender de cómo se hacían todas las construcciones, porque compramos un terreno y empezamos a edificar. Y yo me di cuenta que lo que son los fundamentos son muy importantes para que la casa permanezca. En mi vida espiritual es lo mismo. En un hogar necesitamos el fundamento que es Cristo para que nuestro hogar no caiga, ¿sí? Si tú tienes a Cristo en tu corazón, bueno, pues entonces ese es nuestro fundamento. Si tú no lo tienes, yo te invito a que lo recibas, porque teniendo a Cristo tenemos lo principal en nuestro hogar. Bueno, entonces, hay otro elemento que yo necesito para que no solamente levantar mi casa, edificarla si se ha caído, sino también, vamos a ver en Proverbios 24:3, otro elemento que necesitamos para edificar nuestra casa, Proverbios 24:3. Dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Con sabiduría se edifica, se levanta, se construye. Pero ¿cómo se afirma? Con la prudencia, ¿sí? ¿Qué es en realidad la palabra prudencia? ¿Qué es lo que significa? Estuve buscando algunos significados, algunas definiciones de lo que es la palabra prudencia, pero pude hacer una que me llenó más. La palabra prudencia significa o tiene como definición el decir las cosas correctas en el momento correcto, a la persona correcta y con las palabras correctas. Y hay muchos pasajes, hermana y amiga que me escucha, que hablan y enfatizan mucho mi manera de comportarme o mi manera de hablar. Vamos a ver uno de ellos en Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3.
vamos a ver, perdón hermanas, es primera de Pedro 3:1, dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Si usted se da cuenta, aquí está hablando que en ocasiones hay necesidades de que yo guarde silencio. Y eso es la prudencia, que no siempre tenemos que hablar, no siempre tenemos que responder, tenemos que ser prudentes. Si yo le dijera a usted todo lo contrario, estamos hablando que la prudencia es decir las cosas correctas en el momento correcto. Bueno, ¿qué significa entonces el decir las cosas incorrectas en el momento incorrecto, a la persona incorrecta y con las palabras incorrectas? ¿Qué viene siendo eso? Pues imprudencia. Y eso es lo que venimos haciendo cuando nosotros hablamos y decimos cosas que después ya no las podemos componer, ¿sí? Entonces, ¿a quienes a veces les faltamos el respeto al decir cosas que no debemos de decir? Es a nuestro esposo y también a nuestros hijos. Les llegamos a faltar el respeto. Y vamos a ver una cita en la Biblia que habla acerca de a quién debemos de darle nuestro respeto. ¿Sí? Vamos a ver en Efesios 5:33. Efesios 5:33. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Eso es lo que dice la Biblia. Tú tal vez me vas a preguntar, hermana y amiga, ¿pero por qué debo de respetarlo? Pues simple y sencillamente porque así Dios los diseñó. Y yo quiero preguntarte, hermana, ¿quién inventó la familia? Pues fue Dios. ¿Y quién es el que nos puede decir cómo funcionan mejor las cosas? Pues Dios, ¿sí? Entonces, lo que para nosotros es el amor, porque nos gusta que nos amen, que nos den detalles, etcétera, para ellos es el respeto, ¿sí? Para ellos es como si fuera su oxígeno, su respirar, el que nosotros guardemos respeto por ellos, ¿sí? No es, hermanas, mi amiga que me escucha, muy común el hablar sobre esto en estos tiempos. ¿Por qué? Porque si nuestro esposo nos falla, y si tú, por ejemplo, se lo platicas a alguna amiga o alguna persona que no conoce del Señor, te va a dar otro consejo que está muy fuera de lo que es la palabra de Dios. Hay un ejemplo en la Biblia de una mujer que fue prudente. Esta mujer pudo cambiar el desenlace de la historia por usar la prudencia. Usted recuerda cuando Nabal, estamos hablando de esta mujer llamada Abigail, ¿sí? Su esposo Nabal se portó de una manera muy grosera con David. Y pues David lo que quería era eliminarlo. Usted esta historia la puede leer en 1 Samuel capítulo 25. Entonces va su criado a avisarle a Abigail porque él sabía que ella era una mujer sabia y prudente. Ella lo que hace es que intercede por Nabal y calma la ira de David. ¿Qué es lo que pasa aquí, hermanas? Es que ella cambió el desenlace de la historia, ¿sí? Ella no permitió que la conducta de su esposo la controlara a ella, ¿sí? Yo, hermanas, no soy responsable de lo que otras personas hablen, pero sí soy responsable de lo que respondemos a otras personas. ¿Qué es lo que dice la Biblia en Proverbios 15:1? Vamos a ver, hermanas. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Quiero decirte esto, hermana. Si hay algunas cosas en las que a veces nosotros tenemos que trabajar y ver en qué hemos estado mal y por qué en ocasiones no somos de buena influencia y no somos sabias para que nuestro hogar se edifique. Y tengo que pensar en que si en este aspecto yo estoy fallando, pedirle al Señor que me ayude a ser prudente, ¿sí? ¿Para qué? Para que yo pueda cambiar el desenlace de la historia. ¿A qué me refiero, hermana? Que si usted lo intenta, verá que después las cosas son diferentes. El desenlace de la historia va a ser diferente.
El desenlace de lo que pueda suceder con tu esposo y con tus hijos va a ser diferente. Mucho tiene que ver la manera en que nosotros hablamos a nuestra familia, el ser sabias, el ser prudentes, el poder edificar, el ser de buena influencia en nuestro hogar. Hay un secreto que yo quiero decirte, hermana. Hazlo como para el Señor. Hazlo como para el Señor, que tú digas, hermana, pero si por ejemplo yo me someto, yo obedezco a Dios y Él no lo hace, bueno, pues ese ya no será tu problema, ¿sí? Ese ya no será tu problema. Dios velará por tu causa y hablará y tratará con la persona que tiene que tratar en el hogar. Sí, entonces cuidemos, hermanas, nuestra manera de reaccionar, nuestro comportamiento, por nuestra relación con nuestro esposo y también, hermanas, porque nuestros hijos nos están viendo. Y lo que tú y yo hagamos será de ejemplo para ellos. Y nuestras hijas harán lo mismo con sus esposos y verán esto como algo muy normal. Entonces, que Dios nos ayude a ser mujeres prudentes para poder cambiar el desenlace de la historia en nuestro hogar. ¿Sí? Solo recuerda, hermana, solo recuerda que tú y tu esposo son personas imperfectas. Mi esposo y yo somos personas imperfectas. ¿Sí? La Biblia nos llama a nosotros a respetarlo a Él a pesar de todas sus imperfecciones. Yo lo único que te puedo decir es, te invito a que ores por Él, que ores por tu propia vida y que puedas orar por tu familia. Entonces, acepta la realidad de las relaciones humanas, hermana, que todos, absolutamente todos fallamos, ¿sí? Dice en Santiago 3:2, si te parece, vamos para allá. Fíjate lo que dice aquí, hermana, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Estamos siendo transformados día a día, hermana. Estamos siendo transformadas, pero pidámosle a Dios y pensemos en eso, de que si estamos fallando en esta área, que el Señor nos ayude a controlar lo que nosotros hablamos y el cómo reaccionamos. Ahora, ¿qué pasa si no uso mi prudencia? ¿Qué pasa, hermanas, si no la usamos? Bueno, pues llegamos a decir cosas que después difícilmente las vamos a reparar. O derribamos lo que tú y yo hemos construido en nuestro hogar. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, pues ser tardas para hablar. Esperar a que mis emociones estén bajo control. Lamentablemente, cuando estamos molestas y que tenemos nuestras emociones fuera de control, llegamos a hablar, llegamos a reaccionar de una manera incorrecta. ¿Qué más tenemos que hacer? Comparar a la luz de la palabra de Dios mis reacciones y evaluar y considerar las consecuencias que yo vaya a tener con mi reacción. ¿Por qué, hermana? Porque si nosotros no hacemos todo eso, vamos a venir a ser, no mujeres sabias, sino vamos a venir a ser mujeres necias. Necias, ¿quiénes son? Aquellas que destruyen con sus propias manos. Esto significa, hermana, lo que es la mujer necia, que lo hace conscientemente. En una construcción, al menos aquí donde su servidora vive, se utilizan blocks, se utilizan ladrillos que se van acomodando uno arriba de otro, ¿verdad? Y ahí significa que estamos edificando. Pero la mujer necia no hace eso. La mujer necia va quitando ladrillo por ladrillo, poco a poco. Quiero que veamos Proverbios 12:4, hermanas. Fíjese lo que dice aquí. La mujer virtuosa es corona de su marido, pero dice la segunda parte, mas la mala como carcoma en sus huesos. Ella va desgastando las relaciones con su esposo y las relaciones de papás con sus hijos, ¿sí? Usted sabe lo que es la osteoporosis. O sea, los huesos se van descalcificando poco a poco. Y así son las relaciones entre lo que es una mujer necia con su marido. Va desgastando su relación despacio pero conscientemente. El término que habla aquí la Biblia de lo que es una mujer necia no quiere decir, hermana y amiga, que la mujer no sabe lo que tiene que hacer o que es una persona ignorante. No, sino que ella está rechazando la sabiduría y que se niega
voluntariamente a no hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Se niega a hacer la voluntad de Dios. Ella empieza a decir, esto no aplica para mí, esto no lo voy a hacer, ¿sí? Va desgastando lo que es la relación esposo y esposa. Entonces yo te invito, hermana, a que cambiemos mejor las cosas, tratemos de buscar al Señor. El primer punto que vimos es mi relación con Dios. Si yo tengo una relación íntima con Dios, voy a aceptar su voluntad y voy a aceptar el hacer lo que Él me indica en su palabra. Otra de las cosas que yo debo de pedir es sabiduría para poder ser mujer de influencia en mi hogar. Y para poder tener sabiduría también, una de las cosas que podemos hacer también, otro de los puntos importantes es tener prudencia. Dice en la cita que vimos de Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Pero vimos también en Proverbios 24:3, hermanas, que con sabiduría se edifica la casa, pero con la prudencia se afirma. Que Dios nos ayude, hermanas, a ser mujeres sabias y mujeres prudentes para edificar, para si se ha caído nuestro hogar, el poder levantarlo y no ser mujeres necias que nos van a provocar a destruirlo. Yo no quiero ser un instrumento del enemigo. Yo quiero ser usada por Dios y ser una mujer sabia. Vamos a orar. Señor, en este momento queremos agradecerte por lo bueno que tú eres. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque día a día nos enseñas lo que nos hace falta. Te pedimos muy humildemente, Señor, que trabajes en la vida de cada una de nosotras y que nos ayudes a que a cada momento ser transformadas día a día más semejantes a ti. Ayúdanos a ser mujeres sabias y prudentes, que podamos edificar y no destruir nuestros hogares. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanas, que el Señor les bendiga. Fue un placer, un gusto para mí el poder estar aquí con ustedes. Dios les bendiga.